Mucha expectativa a raíz de los rumores que se registraron durante el día de ayer, básicamente, también respecto a la posibilidad de cambios en el gabinete, con una ministra de Economía, Batakis, que está regresando a la Argentina, y un Sergio Massa que aparece allí como personaje principal. Con Vero Urriolabeitia y con Flor Barragán vamos a estar analizando ya mismo el tema. A ver, Flor, ¿Batakis llega a la mañana, a la tarde? ¿Cómo es eso? Así es, sí. Llega hoy desde Washington, estuvo la ministra de Economía en Estados Unidos. Lo que hay a esta hora, concreto, 7:52 de la mañana, Silvina Batakis sigue siendo la ministra de Economía de Argentina. Como decíamos, tuvo una gira importantísima por Estados Unidos, donde estuvo nada más y nada menos que mano a mano con la titular del Fondo Monetario Internacional, no con su grupo de economistas, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con empresas muy importantes, con el Banco Mundial. De esa gira es que vuelve hoy, es decir, ayer, que ahora nos vamos a meter en todo lo que pasó ayer, pero ayer en medio de todos los rumores no estaba la ministra en Argentina. Claro, bueno, eso políticamente se analizó también como, a ver, ¿qué pasa en el país? Que se habla de un recambio ministerial y quien hoy está al frente de esa cartera justamente no está acá para desmentirlo o para confirmarlo, pero sí una confirmación de parte de quien apareció como el principal personaje político también de las últimas horas. Claro, lo que ocurrió concretamente es que alrededor de las 8:30 de la noche, algo así como por ese horario, se publicó en un diario la confirmación de que Sergio Massa iba a ser el nuevo ministro de Economía, dándolo por confirmado. Lo cierto es que uno veía esa nota, pero consultabas con gente cerca de Massa, gente en el gobierno, nadie te lo confirmaba. Después también durante toda la jornada de ayer, en el mercado, digamos, distintos operadores financieros que veían que por ahí subían las acciones, había alguna mejora en los bonos, decían que estaba el rumor Massa dando vuelta. Eso te decían en el mercado y que podría llegar a haber una cierta reacción por esa vía. Y también, ¿sabes qué, Flor? Hubo un tuit de Malena Massa más tempranito en el que recordaba un video de Sergio Massa ya por el año 2013 con una frase: todo cambia, todo vuelve, y aparecía un Massa muy activo, en contacto con la gente, después de que justamente había dejado de ser parte del gobierno nacional en ese momento. Claro. Por eso a la noche tuvo que salir a decir cómo termina toda esta jornada de rumores, efectivamente con el propio Sergio Massa, que en su cuenta de Twitter, cerca de las 9 de la noche, tuvo que salir a desactivar esto, porque realmente, digamos, un cambio en el Ministerio de Economía es muy importante en cualquier país. Sobre todo en Argentina, en medio de una corrida cambiaria, reiteramos. Es decir, si hay algún cambio, tiene que confirmarse por las vías oficiales. Entonces, Flor, nos acaban de decir que acaba de llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza la ministra de Economía, Silvina Batakis, acaba de aterrizar en Argentina después del viaje en los Estados Unidos y de las reuniones con el Fondo Monetario y con los inversores y el Banco Mundial y el BID. Sí, tendría que haber vuelto ya, pero por algunos cambios en el tema de su avión. Bueno, habían dicho que volvía hoy cercano a las 9 de la mañana, efectivamente 8 de la mañana, entonces ya llegó. Decíamos, ¿cómo termina toda esta historia? Con el mismo Sergio Massa desactivando todos los rumores, y si podemos compartimos entonces lo que ponía el titular de la Cámara de Diputados en sus redes sociales, que cuenta en su cuenta de Twitter, ahí lo vemos. Efectivamente dice, no tuve ningún ofrecimiento, y anticipa entonces que va a estar reuniéndose con el presidente Alberto Fernández entre viernes y sábado. Hablamos también del aspecto político, porque también uno de los grandes rumores que circulaba era que no se podía anunciar ningún cambio de gabinete con Batakis fuera de la Argentina, y casi al mismo tiempo había reunión de gobernadores, por un lado en el Consejo Federal de Inversiones, que después se reunieron también con el presidente Alberto Fernández. Exactamente, y no es casualidad que 12 gobernadores se hayan reunido primero en el Consejo Federal de Inversiones, una reunión que inicialmente estaba prevista en Bariloche. El argumento para trasladarla a la ciudad de Buenos Aires fue el boom turístico, un argumento que llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que estas reuniones, bueno, se prevé organizarlas en algún espacio donde puedan llegar todos los mandatarios de las provincias. Pero sí, es cierto, una reunión en el Consejo Federal de Inversiones. Vuelvo a poner el acento sobre el rol que están tomando los gobernadores en los últimos meses, a partir de mediados de junio, en el que se crea esta liga de los gobernadores y empiezan a reunirse regularmente. También hay que destacar que el fin de semana hubo una reunión en Olivos
del presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto está relacionado con haber retomado el diálogo en la coalición oficialista. Todos los dirigentes que integran la coalición oficialista, hablamos de Alberto Fernández, presidente del PJ, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que aparece como la figura relevante en este contexto. Ayer a la mañana decíamos que ya estaba circulando la versión de un Sergio Massa al Ministerio de Economía. Se hablaba ayer temprano, antes de que se reforzara esta versión. A la mañana decíamos que se hablaba de Juan Mansur como posible canciller. Pero y es ¿sabés más, qué? Por la tarde el propio, justamente en el tuit, porque las redes sociales han sido de una u otra manera el lugar donde se confirma o se rechazan las bueno, versiones. Massa ayer publicaba la convocatoria a Juan Mansur para el 31, su exposición ante la Cámara de Diputados. Por lo Sí, tanto, es seguiría cierto. siendo jefe de gabinete. Pero ¿por qué digo esto de las versiones? Porque las versiones comenzaron a principios de julio, cuando fue designada Silvina Batakis. Ustedes recuerdan, durante todo ese fin de semana, también a través de las redes sociales, en particular en Twitter, circulaba un gabinete con nombre y apellido, cada uno de los ministros que se suponía iban a integrar ese nuevo gabinete nacional. Finalmente se desactivó y fue designada Silvina Batakis como ministra de Economía. Ahora, Vero, cuando los gobernadores salieron de la reunión con el presidente Alberto Fernández, no hicieron declaraciones, por lo menos no hubo forma de acceder a algún tipo de testimonio. Pero Y sí otro las dato, redes... tampoco hubo un comunicado oficial después de la reunión del Consejo Federal de Claro. Inversiones, como sí los hubo en las dos reuniones anteriores, donde hablaron de inflación, donde hablaron del problema del gasoil, donde apoyaron la reestructuración en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso hubo silencio. Pero los posteos a través de las redes sociales sí dieron cuenta de los temas de los que dialogaron. Entre otras cosas, hablaron, a ver, de lo que ocurre con la economía argentina y las dos palabritas de las que venimos hablando siempre, ¿no? En este caso, corrida cambiaria. La reunión, aseguran algunos de los mandatarios que estuvieron allí junto a Alberto Fernández, tuvo que ver, más allá de las obras, más allá de los fondos que reciben, para analizar la situación económica financiera atravesada por esta corrida cambiaria. Sí, que además está relacionada con una crisis política. Digo, la situación económica está relacionada con lo que venimos hablando de lo que está ocurriendo dentro del Frente de Todos. Pero además se sumaron algunas voces llamativas. Ayer Martín Insaurralde, el jefe de gabinete bonaerense, jefe de gabinete del gabinete de Kicillof, valga la redundancia, decía que Massa podría reencauzar la reconstrucción. Dijo que tiene capacidad de gestión. No es casualidad además que se suma a los apoyos que tuvo Massa en el último tiempo por parte de Santoro, legislador nacional de la Ciudad de Buenos Aires, también de Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, cercana al presidente Alberto Fernández. Sí es cierto que aparece también, al mismo tiempo que Massa, la figura de Jorge Capitanich, el gobernador de la provincia de Chaco. Algunas versiones lo ubicaban como posible jefe de gabinete en reemplazo de Juan Mansur. Todo esto, como decía Flor, son versiones, porque ayer se daban por ciertas estas versiones y se generaba cierta confusión. Sí, lo que hay que decir es que evidentemente estamos frente a una reestructuración del Gabinete Nacional, insisto con esto, donde tienen una relevancia importante la opinión de Cristina Fernández de Kirchner y tiene una relevancia muy importante la opinión de los gobernadores. Y a propósito del tema de la corrida cambiaria, de la brecha cambiaria, la situación inflacionaria que enfrenta nuestro país, uno de los directores del Banco Central, Agustín Datelis, esto decía. La brecha debería ir angostándose, deberían esos dólares alternativos, tanto el bolsa, el contado con liquidación o el ilegal, el dólar blue, deberían ir angostando su distancia con el dólar oficial, porque la verdad es que en algún momento, producto de lo que venía pasando con la acumulación de reservas, los resultados negativos en el mercado cambiario que mostrábamos desde el Banco Central día a día, para atrás siempre hablamos de los mercados financieros, siempre hay movimientos especulativos también. Entonces, cuando uno mira esos saltos tan abruptos y ve valores de dólar como llegó a tocar el paralelo en un momento 350 pesos, uno dice, ¿tiene correlato esto con la economía argentina? La verdad que no tenía ningún sentido. Son movimientos especulativos muy abruptos y que después, cuando se van tomando medidas que acomodan las variables de base, empiezan a acomodarse, que es lo que empezó a pasar ya y debería sostenerse los próximos días. Entendemos que ocurrió una situación de cierto desabastecimiento en algunos sectores por incertidumbre, que prefirieron refugiarse y quedarse con el producto hasta ver cómo se ordenaba la situación, y hubo
hubo algunos aumentos desmedidos en listas de precios que generaron presión inflacionaria. De hecho, los datos que manejamos de inflación para el mes de julio son bastante más altos de lo que venían siendo hoy por hoy. ¿7%? Hoy por hoy algunas proyecciones están en torno a eso, que es un registro por encima de lo que había dado aquel mes de marzo, cuando empezó la guerra en Ucrania, y la verdad es que es un registro que llama la atención y sobre el cual hay que estar muy encima.